Entonces, cuando nosotros decimos quién podría ser el que empieza, pues muchos dicen, no, pues hay que culpar a la parte de la expulsión endotelial como motor principal. ¿Pero por qué? Porque decían de que pues lo que se podía encontrar es que se va a ver alterada y sobre todo va a haber una actuación prolongada a nivel de lo que es la parte del endotelio. Va a haber un trastorno de reperfusión y también áreas isquémicas, y va a haber también un proceso inmunológico que se va a activar para mantener un estado oxidativo, y aparte va a haber mayor tendencia en lo que es el control procoagulante que va a tener en este caso sus vasitos. Se dice que puede haber una disfunción y un deterioro irreversible, sobre todo en la integridad de los vasos, y eso es la mayor preocupación. Por eso cuando vemos criterios de actividad vamos a encontrar los cuadros vasculíticos también como parte de los criterios. Entonces, puede llegarse a nivel estructural hasta una necrosis capilar, en la cual puede haber una proliferación a nivel de la íntima de arterias de fibrosis, pero lo que más preocupa son las obstrucciones de los vasitos. ¿Por qué? Porque esto le puede dar el daño al órgano que está siendo afectado. Entonces, ¿va a haber una tendencia a ver una mayor vasoconstricción? Sí, sobre todo ahí va a trabajar lo que es endotelina 1, pero también va a haber una reducción en la vasodilatación, porque también los componentes van a estar reducidos. Ahora, ¿cómo hacíamos el enfoque diagnóstico? ¿Se acuerdan que les he dicho? Siempre tratamos de guiarnos del Colegio Americano de Reumatología y la versión europea vulgar. Entonces, ¿pero por qué? Porque en los 80 decían, ok, tú postula en esta enfermedad si tienes signos de esclerodermia proximal, y en este caso, si es que esta tiende a ser mayor, que sea proximal a las metacarpas falángitas, es decir, no hacia acá, sino hacia acá, ¿listo? Y que cumpla también que es una enfermedad buena, que es digitales o fibrosis pulmonar. Entonces, según el tema nos decía que sí o sí cumple mayor y que involucre el escleroderma proximal o el engrosamiento también en dicha zona, y que cumpla, en este caso, alguno de los menores, si es posible dos, mejor aún. Pero este involucra el compromiso vascular, el compromiso cutáneo y el compromiso intersticial. Sin embargo, ahí su casuística era bajita. Entonces, después, en 2001, vamos a hacer una clasificación que nos permite captar más oportunamente a los pacientes con esta patología. Y lo vamos a dividir dependiendo del tipo de extensión del compromiso. Y acá tenemos que tener en consideración como el punto de partida del no, porque el fenómeno no es la sospecha, sino que va a indicar el compromiso incluso que dice, el paciente va a venir con un ritmo que no necesita un trastorno primario, va a ser un paciente que va a venir que no lo tiene mucho tiempo, o que capaz sin perder un menos primario. Entonces, de acuerdo al grupo de pacientes que siguieron de terapia, generalmente en los que tienen la forma cutánea limitada, tienen años de relleno. ¿Listo? Tienen compromiso de piel, sí, pero que son más zonas centrales, más distales, entre pies y manos. Y en este caso, pues siempre van a ser muy abajo de lo que son codos y rodillas. No se van a estudiar la misma cosa que sí haría la parte de la excusa. Y en la versión visceral nos dice, sobre todo en la limitada, pueden asociarse con mayor presentación de hipertensión pulmonar cardíaca, pueden haber calcinosis y compromiso gastrointestinal, no solo con el compromiso de la expulsión a nivel de esófago, sino también puede haber alteraciones a nivel de lo que es la motilidad intestinal. Y nos dicen, tiene un anticuerpo específico, sobre todo que tiene una buena prevalencia, su sensibilidad es 70-80%, que es el anticentrómetro, mientras que no muestra mayores signos significativos para antitopoisomerasa, que está bien llamado el anti-SL70. Pero, como tenía Renault, sí o sí siempre tenemos que pedir capiloscopía, buscando que haya dilatación muchas veces de esos vasitos y que en este caso haya pérdida también de capilares. Entonces, esa es la forma limitada. La difusa decía, su Renault progresa muy bien, su instable progresa bien. La gente se mueve, tienes que abrir. Entonces, en el MRI es menos de un año. Entonces, es proximal, obviamente, a los codos, se refiere que pasa la barra, ¿listo? Y también pasa la rodilla. Tiene compromiso a nivel muscular, sí, pero acá entran las manifestaciones renales también.
pueden haber compromisos miocárdicos, sí, y este va a ser precoz. Y su anticuerpo, como la sensibilidad, es el antecedente también llamada anticuerpos, pero como ven, su sensibilidad más alta. Entonces, no quiere decir que si no lo tiene que está con la enfermedad, no, le dice, puede presentarlo. El banco impide porque es el protocolo para buscar en este caso asociación. ¿Y por qué? Porque lo vamos a ver eso más adelante. Y en la artroscopía buscas sobre todo pérdida de capilares. Ahora, la versión sin esclerodermia es la que les decía al inicio. En los pacientitos puede que no tenga manifestación cutánea alguna, es decir, que no haya engrosamiento. Pero lo que sí llama la atención que pueden tener manifestaciones de fibrosis pulmonar, de compromiso gastrointestinal a nivel esofágico, a nivel intestinal, o compromiso de crisis renales. ¿Listo? Es decir, aumento de presiones rápidamente, con proteinurias, con incremento de lo que son, en este caso, los azuados respectivos. Pero ellos sí tienen su reino y tienen su papiloscopía que puede presentar alteración. Y hay pacientes con esclerodermia sí o sí tienen reino o papiloscopía normal, es decir, con dilatación, con pérdida de capilares, pero lo que sí tienen a favor son los anticuerpos, o sea, son ANA positivo con anticentrómero o anti-SL70 o anti-RT-polimerasa. ¿Listo? Solo que todavía no han hecho manifestación ni en la piel ni en órganos respectivamente. ¿Listo? ¿Y por qué mencionamos esto? Porque después decía, perfecto, este es más fácil de que yo quiera mi paciente. Y ahí nos van comentando cada una de ellas como les había estado manifestando. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no tienen estas manifestaciones o que están muy sutiles? Por eso entró la clasificación del 2003, que es la que vamos a usar. Pero antes de pasar a eso, recuerden las imágenes. Entonces, tienen que ustedes identificar en la mayoría de cosas ese cuadro de vasoespasmo que te va a dar propiamente las fases respectivas, tanto cuando ellos hayan momentos de isquemia y de repercusión respectiva. Y generalmente que te lo va a gatillar qué cosa, exposición al frío o enteroconstritis. Entonces, estos pacientitos, la mayoría de esta enfermedad, casi 90% de los pacientes tienen esta manifestación clínica. Entonces, por eso, cuando ven reino, lo primero que buscan es que no tenga esclerosis sistema progresiva, pero es exclusivo de esta entidad. No, porque también lo mencionamos en grupos, ¿se acuerdan? Cuando tenían compromiso pulmonar y las vasculitis. Entonces, más comunes. Entonces, reino dice que se asocia, pero no es patognomónico. ¿Listo? Entonces, y cuando tiene reino, como involucra un compromiso hepático, pues también hay que ver si tiene repercusión sobre la parte cutánea que tiene esa zona, sobre todo a nivel de los cubiertos de los dedos, que pueden llevarse a cuadros de úlceras, que pueden rodearse de piel o de fibrosis, pero la mayor preocupación que el vaso llegue a necrosis capilar, a alteración de estructura y que puede llevarse a una mutación del dedo que lleva a todo el dedo. Ahora, en este caso, la esclerosis cutánea proximal a las metatarsofalángicas, se dice que tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 91% de esclerosis. ¿Listo? Y la aterosclerosis, la esclerodactilia, lo que ven en la parte de abajo, que sería esta imagen, la de última, generalmente está en 100% de los pacientes. ¿Y por qué? Porque muchos por eso dicen, empieza acá, pero luego he visto que he seguido progresando. Cuando tú estás atacando con una indicada, puede que se quede hasta esta zona, o menos de lo que son la parte de la torre y pero las otras que siguen progresando. Entonces, por eso te dicen, si solamente es distalmente a nivel de lo que son los deditos, son áreas de fibrosis que está presentando, la esclerodermia es lo más usual que vas a encontrar casi en todos los pacientes. Pero que ya tenga un progreso mayor, eso sí puedes encontrar en pacientes con la forma de uso. Ahora, las cicatrices en los complejos se asocian sobre todo con las lesiones vasculares que se dan en los deditos. Y vamos a lo siguiente. Según lo que ustedes ven, generalmente la piel primero va a usar como una fase dermatosa, que es lo que veíamos en la fotografía, luego una fase tópica. Pero la piel va a ir cambiando su constitución. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque nosotros, cuando queremos enfocar lo de acá, decimos, ven esta escalita de acá, es su Rodnan. El Rodnan que ayuda a ver la actividad
estamos enfocando esclerodermia, nosotros decimos, ¿qué quieres? ¿Clasificar? Sí, quiero clasificar. Si quieren lo pongo en español, pero ustedes lo en inglés, ¿ya? Entonces, en este caso de acá, decimos, esta te ayuda muchas veces a precisar de manera rápida parte de los criterios. Entonces tú dices, yo quiero enfocar esclerosis sistémica. Y yo les dije que los criterios actuales, después de la del 2001, vinieron las del 2003. ¿Y qué te involucra? Te dice, yo necesito que cumpla por lo menos 9 puntos. Si solamente tu paciente tiene engrosamiento de la piel de los dedos de ambas manos que se extiende aproximadamente a las articulaciones metacarpofalángicas, es decir, no se quedó acá distal, no se quedó en los deditos, sino que incluso se extendió por encima de estas articulaciones, solamente por presentar esto, yo ya le estoy dando a ella 9 puntos. Y con eso yo hago mi diagnóstico. Nada más solo con eso. Pero ¿qué pasa si mi paciente viene con solamente Raynaud? Que dice, tengo ya 2 años con Raynaud. Tengo Raynaud, tú, como tienes Raynaud, evidenciadamente, lo haces que se moje, por ejemplo, ahí por ese cañito y ves, pum, cambia las coloraciones. Entonces, ¿qué le debes pedir sí o sí siempre? Capiloscopía, porque tú vas a tener que buscar si hay capilares anormales. Pero si ustedes se fijan con estos dos, solamente te dan 5 puntos, necesitas 9. Entonces, por ejemplo, si este paciente fuera una preesclerodermia, ¿qué nos faltaba? Tener una compatibilidad normal. Para una preesclerodermia, ¿qué te faltaba solicitar? Los anticuerpos. Entonces yo pido, y justo están positivos. Entonces me dicen que tienes 8 puntos. Entonces, pero no llegó al 9. Entonces, en este caso, ¿por qué? Por más que yo marque anticentrómero, anti-CD70 y anti-R polimerasa 3, igual no se modifica el puntaje, porque puede estar los 3 positivos, o puede estar uno de los 3 positivos, o 2 de los 3 positivos. Igual no te va a variar el puntaje, solo tus 3 puntos no nada. Entonces, dices, solo tengo 8 puntos. Entonces, puede que tú le sigas examinando y justo solamente lo único que encontraste fue telangiectasia en su perita o en su rondito. Ese es como arenitas. Y con eso hice le di 2 puntos más. ¿Cumple el criterio? Sí. Entonces, ¿pero me afectó órgano y piel? No, solamente la telangiectasia. Entonces, a esos pacientes decíamos, es una preesclerodermia. Todavía no cumple pero yo lo voy a seguir. Mientras tanto, le voy a dar su ácido acetilsalicílico y voy a valorar que no tenga un cuadro principal. Pero, ¿qué pasa con el paciente que justo te lo deriva el neumólogo? Porque dice, ¿saben qué? Este pacientito yo te lo estoy enviando porque en este caso no tiene cambios en la piel, pero sí, yo le acabo de investigar porque tiene su fibrosis, incluso le he hecho una espirometría para ver cuánto de compromiso funcional he hecho, le he hecho una difusión del nervio y tiene restricción pulmonar, casi un 60%. Entonces, en este caso, ya le busqué, no tiene antecedentes de infecciones de TB, secuelas de COVID, nada. Tampoco trabaja en un ambiente laboral expuesto a sustancias. Entonces, hay que buscar, y justo es una mujer de la media, buscarle una inmunológica. Este puede ser lupus, puede ser esterilidad. Entonces, ¿le vas a pedir algo? Sí. Pero también la que te compromete, sobre todo tus órganos, es a polimerasa 3 y buscaría los anticuerpos del tipo anticuerpo. Pero con eso solo tienes 5 puntos. Entonces tú también te vas a buscar si tu paciente tiene Raynaud. Y si tiene Raynaud o capaz tenga esclerodermia, pues tú empiezas a hacer el resto del aterrizaje. Y dices, solamente con agregarle esto de acá, ya tengo 9 puntos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la clasificación que veíamos en la sala de los estudios que te amplía? Porque ahí solamente te decía qué cosa, engrosamiento de la piel, compromiso intersticial a nivel pulmonar, el Raynaud y aquí está. Pero acá lo que sí te están ampliando son opciones que tú puedes combinar. Cuando dices engrosamiento de la piel, tú dices, tengo que valorar este punto porque estos criterios tienen una especificidad del 92%, o sea, es alta y su sensibilidad es 91%. Pero ¿qué pasa si tú ya tienes hecho el diagnóstico? Entonces, tú dices, quiero ver actividad, que es lo que estábamos viendo. Entonces, en actividad dijimos, si solo es compromiso de piel, ¿qué es lo que vamos a usar? El Cotman score. ¿Listo? Entonces,
Vamos con el Rothman. ¿Y cómo aplicamos el Rothman? De esta manera. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? Lo que están viendo es para ver si se forma piel. Porque cuando la piel ya empieza a atrofiarse, ya empieza con su tirantez, pero ya no voy a poder hacer esto. Entonces, lo que están pidiendo es cuando todavía hay presencia de esa flexibilidad de la piel que te permite hacer eso. Pero ya en estadios más severos, por más que tú lo hagas, no se va a poder generar porque es como si te hubieras hecho así la piel y quieres hacerle la maniobra. Entonces, lo que te mide este test te dice, tienes que medirle en cada uno de los dedos, de la mano derecha y la mano izquierda. Tienes que medir a nivel de los antebrazos, tienes que medir a nivel de los brazos, de rostro, de tórax, de abdomen, de muslo, de pierna y de pie. ¿Y por qué? Porque si ustedes se recuerdan lo que les he estado mencionando, lo que nosotros vamos a ver, la piel está engrosada así, leve, moderada, severa, 1, 2, 3. Y por ejemplo, si dicen, no, es moderado, yo todavía puedo hacer. En los dedos sí, en las palmas de manos también. Desde acá ya estoy diciendo, ya me compré el criterio de los dedos, ya me compré también el criterio de esclerodermia. Y me dice, incluso me está llegando hasta antebrazos. El rostro también lo rompió. Y a nivel de pie, también ya lo tiene. Entonces, ¿desde cuándo es activo? Desde los 14. ¿Cuándo tenía este paciente? Si yo marqué, no marqué todas, solo la mayor parte, me salió 18 puntos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, el Rothman Score es lo que acabamos de ver. Tú vas a medir 17 áreas. ¿Qué te involucran? Dedos, el resto de la mano, antebrazos, lo que es brazos, tronco, carita, abdomen, lo que son muslos, piernas y pies. ¿Listo? Y vas a dividir de acuerdo al engrosamiento, de 1 a 3. 14 puntos o más, signo de actividad. ¿Y qué me dicen si en la consulta pasada te dicen, su Rothman de la consulta pasada era 11 y actualmente está en 18? Ese empeoramiento también es un criterio de actividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué otras cosas podemos ver en la carita? Por ejemplo, que se pierde la expresión, hay una microscopía que se va dando, se afila propiamente la nariz, podemos buscar telangiectasis acá, o también en la parte del tronco pueden haber lesiones con hipopigmentación, incluso la lesiones rojas también asociadas, y hay unas alteraciones de la articulación. Ahora, de acuerdo a los otros criterios decíamos, puede haber un compromiso de hipertensión pulmonar o de enfermedad pulmonar intersticial. Si fuera una pulmonar intersticial o una radiografía, probablemente en estadios más avanzados te va a ayudar. Si quieres más tempranamente, pues tendrías que hacer una tomografía o una TAC de tórax. Pero si quiero ver funcionalidad, entonces ahí tengo que complementar con espirometría. Para que te ayude mejor. Si yo quiero hipertensión pulmonar, cateterismo, pero desgraciadamente, por más que sea mejor, con el valor positivo que tiene de sociedad, a veces la accesibilidad de ese examen pues te limita. Entonces, ¿qué sí es más accesible? Hacer una ecografía que te puede ayudar para medir esa parte. Y hay ciertos factores de riesgo en relación a factores genéticos, en relación al tipo de anticuerpos inmunológicos que tienen y también a la exposición de sus cosas. Entonces, no te pueden decir qué tipo de manifestación pulmonar pueden tener, pero también, sobre todo en pacientes de ciertas manifestaciones, como decíamos, era limitada, más asocia con enfermedad pulmonar y la difusa más con enfermedad pulmonar. Se asocian, no es que solamente. ¿Listo? Ahora, también puede haber manifestaciones a nivel cardíaco, compromiso miocárdico, como vimos bastante en la difusa, disfunción también de este lado, pueden haber arritmias, dolor pericárdico. En el caso intestinal lo más llamativo es el compromiso a nivel de salud, que te va a dar una alteración sobre todo la movilidad de estos pacientes, sobre todo a nivel distal. Y también van a haber alteraciones de la movilidad. Muchos de ellos espiñan, muchos de ellos están dispepsia asociada a cuadros de gastritis. Pero la mayor preocupación es cuando había el compromiso de ritmo, incremento de presiones altas, incremento de urea, incremento de la sal, y antes esa mortalidad era esta mental y la forma más asociada era la difusa, la limitada no, pero tenían ciertos factores que encontraron como asociados para predisponer a que esta se dé. Por eso es que
usamos dosis alta de corticoides, usamos como en las altas dosis relativamente bajas y generalmente vamos a buscar en cierta farmacognosia que sería difusa, vemos también los medicamentos que está usando y este anticuerpo lo vamos a ver una y otra vez en la tierra en primeras horas porque muchos se asocian con compromiso visceral, renal y también la parte respiratoria. Ahora, ¿pueden haber otras? Sí, muchos se asocian con trastornos metabólicos o sequedades mucosas o manifestaciones de mialgias, pueden haber miocitis asociados porque hay un cuadro que se llama síndrome de superposición o también llamado síndrome de Ocarlat, que cumple criterios para esclerodermia, pero puede que cumpla criterios, por ejemplo, para polimiopatía inflamatoria, que involucra la miocitis, es decir, debilidad muscular progresiva de la línea proximal, más elevación de enzimas musculares. ¿Listo? Pero también hay pacientitos que en este caso pueden tener manifestaciones neurológicas que involucran alteraciones de bases craneales, neuropatías autonómicas, y esta, como muchas de las autoinmunes, van asociadas también con mayor riesgo de presentación de neoplasias pulmonares, cutáneas. Ahora, para el enfoque diagnóstico tratamos de complementar esto de acá. ¿A qué nos referimos? Recuerden que es una inmunológica, entonces ¿qué no les debe faltar pedir? El arma. Si pueden pedir con su patrón de inmunofluorescencia, mucho mejor, porque todos los de la margen derecha son parte de los senos que pueden presentar esta enfermedad y que están asociadas con ciertas manifestaciones. Y hay algunos que están asociados y otros que están, en este caso, con mayor relación a manifestaciones en conjunto con otros organismos. Pero la que sí no debemos olvidar es que si estamos durante esta enfermedad, antes de 70, antisintrómero y antidiarréticas polímeras. Eso no se deben olvidar de pedir. Las otras más bien se van a asociar con presentaciones a nivel viscerales. Entonces, vamos acá, todos los anticuerpos que están con asociación, pero regresamos a lo que estábamos haciendo con la calculadora, que decíamos 9 puntos. Y si yo quiero ver exactamente, si ustedes se fijan, la parte inmunológica está representada por los anticuerpos. La parte del compromiso vascular puede ser manifestada tanto por lo del renal, las lesiones ulcerativas y lo que es en este caso también la hipertensión. Pero para el compromiso intersticial, que va a incluir la enfermedad pulmonar intersticial, y vamos a tener en consideración los hallazgos del renal con su papiloscopía funcional. Entonces, ¿con qué fin es esto? El fin es de que detecte tempranamente al paciente. Por eso es que han dado ese estudio que tú trates de lograr los 9 puntos. Pero al paciente que tiene predominantemente por lo que es cutáneo, pues ya desde ahí ya hiciste tu diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya estás enfocando en el diagnóstico, primero tienes que ver, ok, ¿qué está comprometido? Si tu paciente, tú dices, ¿qué? Pues tienes esclerosis sistémica progresiva. Ya, ok, ¿qué forma voy a estudiar? Entonces, estás pensando en hipertensión pulmonar, dijimos cateterismo, ecocardio, flema. Estás pensando en compromiso intersticial, su TACAR y sus estudios de espirometría y función luminosa. Si estás pensando con su no está asociado por esta patología, la filoscopía no te debe faltar. Pero recuerden, dijimos que puede tener manifestaciones gastrointestinales, neurológicas, hormonales y puede tener otras más. Entonces, ¿qué no debe faltar? También cómo empieza su urea creatinina, urea 24 horas y su sedimento urinario, sin dejar de lado propiamente estos aspectos. ¿Por qué? Porque en actividad vamos a ver que estos criterios. Y acá son los criterios de los Euler. Los criterios de Euler. Y en este caso, necesito 3 puntos, nada más. Y de esos 3 puntos, ustedes se fijan, el Rottnam, por encima de 14 puntos, ¿cuánto tiene? 1 punto. Pero ¿qué pasa si yo lo comparo con mi Rottnam previo? Y dice que empeoró. Entonces, ¿ahí cuántos tengo? 3 puntos. Entonces, ¿está activa? Sí, porque decimos, por ahí podemos empezar. Pero ¿qué pasa si tu paciente más bien recién está empezando, pero está dramatizando esas zonas de lo que es la parte de manos, de dedos y todo eso? Y lo que llama la atención es que las úlceras está generando una lesión que le está llevando a necrosis digital. Solo por eso ya te está diciendo, pues si llevo en un punto, me está comprometiendo particularmente, va a un punto y medio, y más bien estoy haciendo las evaluaciones y pues sus marcadores de fase aguda también están elevados y ya te meten estrés. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que te involucra? Te involucra compromiso cutáneo, buscando hormonas, buscando síndromes predeformes, buscando evolución.
queremos ver vascularmente qué tipo de cambios que haya tenido la necrosis digital como parte del esquema. Pero si tú quieres ver visceralmente, entonces tú dices, estoy viendo cómo está la difusión de monomer de carbono y asimismo si hay compromiso miocárdico, de hipertensión pulmonar o compromiso de enfermedad pulmonar que no tenía que ahora se agregó o que tenía que empeoró la clase. Y lo que es en este caso para la parte inmunológica te dice, ok, hay elevación de marcadores de fase aguda o el complemento que empieza a bajar. Entonces, como vamos viendo todo ese enfoque, de acuerdo a eso vamos pidiendo sus exámenes respectivos para ver eso. Pero también hay que tener en consideración lo que les digo, superposición. Recuerden, por más que tu paciente cumpla criterios clasificatorios para una entidad, si en la evolución se agrega síntomas que cumplan criterios para otra inmunológica, ese es un overlap, o también llamamos síndrome de superposición. Lo más usual, por ejemplo, es esclerodermia con polimiopatía, pero también puede haber con la hasta con lupus. Entonces, pero cumplen criterios clínicos para uno en un momento y luego se suman criterios que le hacen cumplir para otra entidad. ¿Y quién va a definir el tratamiento? La gestativa. Si la gestativa más es tu miopatía, pues tú le das la dosis de miopatía. No te quedas con la dosis que le darías de esclerosis. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque el manejo de esta enfermedad es interdisciplinario. Dieta antioxidante, hipograsa. ¿Y por qué? Porque estos pacientes no tienen movimiento vascular. Ellos van a ser cuadros progresivos. Entonces es importante dieta balanzada, dieta con grasa, dieta antioxidante, y en ellos, muchos de ellos, para el compromiso vascular vamos a tener que utilizar antiagregantes o anticoagulantes. Pero también tenemos que tener en controles que vamos a ser corticoides, entonces vamos a tener que estar monitorizando cómo van las cosas y vamos a tener que tener controladas esas presiones, porque dijimos también hay que cuidar ese riñón. Entonces vamos a tener que usar incluso áreas dietas para mantener proteinurias, por así decirlo, compensadas, presiones también controladas. Y como son pacientes relativamente jóvenes de edad media, si ya están con corticoides por encima de 105, pues van a tener que utilizar suplementación de calcio y vitamina D. Pero muchos llegan a la consulta, ¿por qué? Por el no. Entonces van a tener que decirle que use sus guantecitos, sus orejeras, su cobertor y sobre todo que use su pero esas estrategias de calcio para que te ayude a mantener los síntomas controlados. ¿Y por qué? Porque si no nos definimos, primero, puedes empezar con 10, 70 miligramos, entonces ese es el estándar. Y si es que son refractarios, recién hay pacientes que tienen reino refractario con úlceras digitales, ahí sí podrías dar hidrógenos intravenosos, sobre todo si es que ya estás usando el flebi y no te está haciendo nada, es capaz de estar llevando hasta una necrosis digital. Y cuando hay hipertensión pulmonar, pues pueden también ustedes ver a sus fármacos que involucran, los sentan como parte de esquemas, pero lo más usual que vamos a ver acá en la práctica de consulta van a estar usando su terapia como parte del esquema. ¿Listo? Entonces, ustedes, de acuerdo a los síntomas, van manejando. Lo que sí, los acá lo usamos para el compromiso renal, para nuestra proteinuria, nuestras protecciones, pero también tiene implicancia en la frecuencia de episodio cardiovascular. ¿Listo? Entonces, eso sí no debemos olvidar. Y acá nos vamos. Para completar el esquema inmunológico, decimos, eso es inmunológico. ¿Qué usamos de inmunológico? Modulador hidroxicloroquina. 200 a 400 miligramos por día. Y vamos a tener que usar, si hay proteinuria, dietas, sea en la PRIM, vas a usar 5, en este caso, miligramos cada 24 o en los otros 50 cada 24. Y en este caso, nuestro objetivo es mantener presiones menores de 120/80, y si no, ajustar la dosis de la dieta o el área que estás utilizando. Mantener niveles, en este caso, de perfil lipídico de rango adecuado, sobre todo el LDL menor de 110. Y recuerden que si las manifestaciones de tu paciente más están en vía articular, ¿qué le puedes dar? Metronidazol. ¿Listo? Pero si tu manifestación de tu paciente viene más con compromiso pulmonar, ¿qué le vas a dar? Ofetilínico frenolado o el ciclosporin. Es algo que tu paciente venga severamente comprometido del pulmón y es por la enfermedad. Entonces ahí sí puedes pulsar con ciclofosfamida y si no te responde pasar a rituximab, pero si no vas a cambiar.
Y dijimos tiene un componente que tiende a ser oclusivo y compromiso endotelial, por eso es que usan lo que es el ácido acetilsalicílico, y en algunos pacientes que llegan a ser cuadros alcohólicos hasta su anticoagulación respectiva. Suplementación de calcio y vitamina D, y si tiene manifestaciones de dolor, lo que son antiinflamatorios. ¿Listo? Pero a dosis bajita y por favor. Entonces, recuerden que todos son inmunosupresores. ¿Y por qué están por ahí inmunoglobulina? Porque ¿qué pasa si tu paciente viene con un compromiso severo del pulmón y capaz no las podido descompartir por completo para después sentir lo que es su vida, o capaz tiene complicación porque tiene una pancinopenia severa? Entonces, su pulmón está fatal. Entonces, una opción para ese rescate rápido que puedes usar en esa fase es inmunoglobulina intravenosa. Rituximab, recuerden, es última opción. Si no te responden con ciclofosfamida, con inmunoglobulina, con glucosilona, tú vas a pasar a rituximab por si tiene ingresos a público. Pero para mantenimiento, recuerden, la dosis debe ser menos de 15 miligramos de prednisona. Esto no vas a usar dosis alta. Entonces, parte del esquema involucra manejar las manifestaciones clínicas acorde con eso. Por eso es que decimos el manejo disciplinar. Y como la mayoría de las patologías que hemos visto en nuestra unidad, recuerden que los síntomas son los que te van a decir qué inmunosupresor vas a usar. ¿Listo? Y los anti-TNF no te quedan cuando no te responden propiamente con tus inmunosupresores, en este caso sintéticos orales que estés usando, y hay daño o compromiso de orden, que sea por la enfermedad, no por una infección, no, que sea por la enfermedad. Por eso es que ustedes ven, cuando hay el compromiso intersticial difuso, ahí te dicen rituximab, como seguimiento, si no tienes esa opción, pues usa ciclofosfamida como parte del esquema. Pero también te ponen ahí los biológicos que es el tocilizumab, listo como parte del esquema. Estos de acá, sobre todo, tengan como referencia. Si recién van a empezar tratamientos de nifedipino, omeprazol para la parte gastrointestinal, sucrosinéticos para las fosfamida, parte de apoyo. Si está con manifestaciones renales y tiene presiones no controladas, vas a tener que usar dietas diarias. Pero para las infecciones articulares, cutáneas, musculares que puedas presentar, puedes ayudar a metodizar. Si ya son compromiso intersticial, tienes la opción de mofetílico. ¿Listo? De 1 a 3 gramos es la dosis. Inicias con 1 y luego puedes subir a 2 gramos. Ahora vamos con lo que es la parte de polimiopatías. En las polimiopatías, recuerden esto. Generalmente, nosotros siempre tenemos que decir, ya, entonces, en este caso, ustedes siempre que van a tomar, ¿alguien de ustedes terminó de qué? No, ¿algún problema con dengue? No, pues yo no tengo pacientes. ¿Les duele? Sí. ¿Tienen debilidad? Sí. Entonces, ¿por qué les digo? Porque hay polimiopatías, es decir, debilidad muscular, objetiva porque tú le puedes hacer sudania si está comprometida, y en este caso le puedes ver enzimas, ya sea CPK, transaminasas, citolasa, pero es una infección, o qué pasa es polifarma, que utilizó, entonces ustedes pueden decir eso. Pero ¿qué pasa si dijeron, yo le investigué infecciones, ya les investigué neoplasias, porque hay un tipo de polimiopatías asociadas a neoplasias? No está entonces nos quedan las idiopáticas, ¿listo? Que son las de y entonces, en este caso, cuando vemos acá, todas son las posibilidades que tú primero buscas. Descartas focos infecciosos y luego ya te apuntas a las inmunológicas. Y por eso el regular te dice, ok, yo te voy a dividir de acuerdo a las más usuales que yo estoy viendo. Dermatomiositis, tanto en la forma adulta clásica por encima de los 18 como las juveniles, que siempre recuerden que juveniles quedan para abajo menos de 16. Y en este caso las amigbáticas. Ahora, la de cuerpo de inclusión, en este caso más usuales son masculinos, en la media, los mayores, polimiositis. Le gusta más el masculino, pero puede dar más también. Y las necrotizantes inmunológicas. Entonces, esas son las inmunológicas. ¿Listo? Ahora, ¿son frecuentes? No son frecuentes. Entonces, cuando nosotros
tiene una incidencia que puede ser de 2.1 hasta 7.7 casos por millón de habitantes. No está mal. Entre las dos es un dermato, un poquito más que polimiositis, pero ambas son mucho más que la necrotizante mediada y las de cuerpo de difusión. Incluso el cuerpo de difusión puede durar hasta 5 años hasta llegar a ser el diagnóstico por el tipo de sintomatología que te hace pensar en otros diferenciales. Pero lo que sí quiero que recuerden es de que estas, sobre todo el grupo de la dermatomiositis, tiene un periodo de 2 o 3 años que puedes que el paciente se agregue cuadros neoplásicos. O puede estar con neoplásicos y luego agregar sí, es menos frecuente, pero sí se puede dar. Por eso es que, sobre todo en los de dermatomiositis, siempre deben hacer sus tamizajes de neoplasias. Desde que tú lo captaste, tienes que ver si es mujer, todo lo que son cánceres ginecobstétricos que se puedan dar, sobre todo en este caso mama, ovario, útero, y también en hombres y mujeres los gastrointestinales y también de vías respiratorias. Entonces, recuerden esto de manera muy breve. Dermatomiositis le gusta hacer un compromiso inmunológico por inmunocompletos. Le gusta comprender pacientes, sí, puede utilizarse en su sistema de activación, activador de complejo de membrana, sí, pero tiene una caracterización muy llamativa y sobre todo, si bien los pacientes tienen la predisposición por el compromiso de cualquier histopatología, va a haber una discusión a nivel linfocitaria para que se mantenga la cascada inflamatoria, pero sobre todo para que se genere el estímulo para el daño a nivel pericial y perivascular. Cuando hacen las biopsias, el peri es lo que siempre les vas a recordar a la dermatomiositis. Mientras que viendo, te vas a recordar a polimiositis, a autoinmune, pero sobre todo a miositis de cuerpo de inclusión. Cuerpo de inclusión y polimiositis tienen en común, sobre todo, de cosas que, como ustedes ven acá, ellos hacen eso, que pueden tener una expresión llamativa, sobre todo de esto, del complejo, en este caso, de membrana, con la dificultad de membrana, y sobre todo involucra la población linfocitaria. Por eso es que cuando una biopsia dice, tengo expresión de esto, dices, ok, puede ser cuerpo de inclusión o puede ser polimiositis, ¿listo? Pero ¿cuál es la diferencial? Pues si es la diferencial, te la va a dar la de cuerpos de inclusión, porque la de cuerpos de inclusión tiene ciertas características que no vas a encontrar ni en la dermato ni en la polimiositis. ¿Y cuáles son? Las vacuolas bordeadas en las fibras musculares. Si tú ves vacuolas, no tienes que dar vuelta atrás, ¿qué es? Miositis de cuerpo de inclusión. Pero si te niega la biopsia esto, definitivamente no tiene cuerpos de inclusión, y más bien con quién te quedas, con polimiositis. ¿Listo? ¿Y por qué solo con polimiositis? Cuerpos de inclusión le gusta mucho el grupo masculino, hace mucha disfagia, pero su comportamiento clínico es un poco dudoso porque puede tener manifestaciones incluso distales, y en cambio polimiositis más le gusta el compromiso proximal. Las de necrotizante inmunomediada tienen dos caracterizaciones: o el paciente debutó por exposición, por ejemplo, al uso de estatinas, porque tienen anticuerpos o tiene anticuerpos anti-CRP, que tiene manifestaciones sobre todo a nivel de vísceras y que son más agresivas en su comportamiento. Entonces es importante que lo tomen en consideración. Ahora, vamos acá. ¿Qué ven ustedes en la margen derecha? El hidrógeno. ¿Qué ven en la figura superior de la mano izquierda? Vamos a ver lesión de Gotro y las pápulas de Gotro, y vamos a ver también el compromiso a nivel de las regiones fotoexpuestas. Recuerden que el dermatomiositis de diferencia de lupus no te va a respetar el grupo nacional, sí te respetaba el lupus, y ellos te pueden dar lesiones eritematosis central, a nivel de lo que es la parte dorsal cervical, el signo dorsal, y también el signo interno. Pero lo que sí quiero que ustedes se graben es que estas lesiones papulares eritematosas violáceas en la parte dorsolateral del metacarpo falángicas y del interfalange proximales son patognomicos de este colano. Son las lesiones tipo papulares de foto. En cambio, las manchitas eritematosas violáceas que puedes ver en dichas zonas, o también en lo que son rodillas, malleolos, a nivel de codos, que son los signos, en este caso de Gotro, y esas lesiones también son patognomicas de este colano. ¿Y por qué lo vamos a
nosotros vemos, en esta zona, voy a cerrar la lista, porque no lo... ¿Terrones? Sí. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Rabia. Ya lo cerré. Les estoy preguntando. Sí. Ya, entonces. Doctora, yo soy del aula A, pero no voy a poder entrar luego, tengo cruce con un examen. Hay una lista para los que no son de las casas. Entonces, vamos acá. ¿En la de acá? Listo. Entonces, vamos a usar esto para que se les quede un poquito más claro. Recuerden que las miopatías inflamatorias idiopáticas, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en consideración? Que tienen debilidad muscular progresiva. ¿Cómo así? Es decir, estos pacientitos tienen dificultad para subir y bajar las escaleras, levantarse del baño, dificultad para ponerse la ropa, para coger cosas que están más arriba. Entonces, esa debilidad progresiva que puede tener niños y esto va causando progresivamente hasta frustrarlo. Este paciente ya no puede hacer sus actividades. Entonces, lo más usual es que te den formas adultas. Por eso es que también dice, yo te calculo la probabilidad de acuerdo a esto. Si es menos de 18 años, sobre todo 16 hacia abajo, es de forma moderna. De 18 más es de forma adulta. Entonces, vamos a hacer ejercicio. Si te dicen que los síntomas son más en pacientes por encima de 40 años, tienen debilidad funcional, sí, tanto en extremidades superiores como inferiores. Objetiva se refiere a esa prueba, entonces la gente va pidiendo 3/5, 2/5, 4/5, y te dice, hay compromiso de los flexores del cuello, estos son más débiles que los extensores del cuello, te dice, ¿cuál? ¿A qué se refiere? A esto. ¿Listo? Entonces, el paciente puede que esté así, porque en este caso tiene tanta debilidad que lo tiene, puede que esté cerca, entonces a eso se refiere. Y te dice, en las piernas los músculos proximales son relativamente más débiles que los distales, entonces desde ahí te están diciendo, tiene un compromiso predominante. Pero ¿qué pasa con estos valores que te dicen? ¿Tengo una miopatía? Sí, puede ir entre el 54 a un 100%. Pero ¿qué pasa si yo le agrego una enzima muscular? Me dice que las tres no, ya sea un CPK, ya sea un LDH, ya sea una transaminasa. Cualquiera de los tres, no necesariamente los tres. Si le doy esto a favor, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una miopatía inflamatoria idiopática? 81 a 100%. ¿Es una probabilidad baja? No, es alta. Por eso es que para los criterios clínicos del diagnóstico de probabilidad solo te piden cuadro clínico más enzimas musculares, que puedes complementar con electromiografía para que te diga, sí, todo esto es por compromiso miopático, a diferencia de un neuropático, pero hasta ahí no te dice nada más, por eso es que no está acá. ¿Listo? Pero ¿quiénes sí están acá? Hace un ratito yo les dije, puede que el paciente tenga signos que son característicos de esa enfermedad. Y una de ellas, decíamos, es la ejecución del electropo, que yo les decía, pues, presenta esta de acá. Tiene ese edema con el tema violáceo a nivel de parto. Luego, decíamos, puede tener sus pápulas de gota. ¿Listo? Entonces, en pápulas de gota decíamos las pápulas en los dorsos laterales de dichas metacarpos o interfalángicas. Y podríamos decir, puede tener el signo de Gotro, que decíamos es la manchita en dichas zonas. Las manchitas eritemavioláceos que podían incluir las zonas del cráneo, de patelas, malleolos, metacarpos, interfalángicas. Pero como unas manchitas nada más. Entonces, solamente contarle los signos cutáneos me hace probabilidad de 100%. Por eso es que decíamos que signos cutáneos más compromiso muscular o enzimas positivas ya te hizo tu enfoque diagnóstico para dermatomiositis. Pero ¿qué pasa si no tienes ninguna de esas manifestaciones cutáneas? Solamente tienes el compromiso muscular en un grupo etario por encima de 40 años que te niegan esas manifestaciones. Entonces, mi primera posibilidad es que sea una miopatía inflamatoria idiopática, y de ellas dos, antes que polimiositis, yo pensaría en
qué pasa si justo le dices, tiene disfagia? Entonces te aumenta su problema. Porque la disfagia es muy usual en los sitios de cuerpo de inclusión. ¿Y cómo hago mi diagnóstico definitivo? ¿Se acuerdan hace un rato que les dije, no se olviden de las vacunas, porque basta que tú me pongas eso, te dicen, diagnóstico definitivo, ¿cuál es? Déjalo abierto en la puerta. Si yo esto entonces, entonces, desde ahí, en este caso, vamos a ver. Pero ¿qué pasaría si yo le hubiera dicho tinia atrofia y infiltración endotelial? Me quita la posibilidad de cuerpo de inclusión. No, me dice, puede ser y puede ser cuerpo de inclusión si me dice que tiene debilidad sobre todo de los flexores del cuerpo. Acá se puede atrofiar y acá a nivel del cuádriceps. Entonces, a eso se refiere con los cambios característicos de músculos de cuerpo de inclusión. Entonces, todo lo que ustedes pueden acá son las biopsias. Las biopsias, el infiltrado endovisial, el infiltrado perinacial, la atrofia perivascular y los vacuolos de vacuolas, miocitis de cuerpo de inclusión, infiltración perinacial es muy característica de la dermatomiositis, infiltrado endovisial y atrofia perivascular lo puedes encontrar en miocitis y en cuerpo de inclusión, y en este caso, esto te ayuda a atacar esos tipos. Por eso cuando ustedes veían esto, nosotros decíamos, hay que identificar estos tipos, no es usual en dermatomiositis la disfagia, la nefritis o el compromiso intersticial, pero sí se puede dar en un grupo de pacientes. ¿En qué grupo de pacientes? En pacientes que van a tener ciertos anticuerpos que son asociados a esto. Estos anticuerpos, ustedes ven acá, dice, hay anticuerpos asociados a miocitis y hay anticuerpos específicos. ¿Y por qué me importa esto? Porque hay un síndrome que se llama síndrome de Sindrome. Además, ustedes lo encuentran como sí, pero que puede estar cuando tienen ese anticuerpo, la tierra es también llamado anticuerpo. Pero si ustedes se fijan, hay otros anticuerpos, SRP, M2, MDA5, ¿por qué funcionamos? Porque nos va a ver las polimiositis, de cuerpo de inclusión, de dermatomiositis y también la reproducción sindical. Pero no es que algunos tratamientos de tener, solo te dice, estos están siendo específicos para esta enfermedad. Mientras que los asociados se asocian más con patologías de otras enfermedades autoinmunes. Y acá entran los de Severno, del minúsculo. Entonces, regresando a esto, vamos a ver de qué, para la parte de los criterios, es importante que ustedes tengan en consideración que dermatomiositis, la clave es las manifestaciones cutáneas y propiamente las otras son las manifestaciones. Pero el diagnóstico definitivo va a ser con probabilidad solo es cuadro clínico más enzimas musculares y electromiografía te puede apoyar. ¿De qué te sirve este examen que se llama imágenes, tomografías y resonancias? Solamente te sirve para decir, ok, tiene compromiso intersticial y esta zona, en este caso a nivel muscular, es característica de la miocitis. La electromiografía, los patrones son muy parecidos, por eso no te va a ayudar en diferenciar. Por eso cuando nosotros vemos, decimos, las imágenes tienen ciertos hallazgos de probabilidad para lo que son biografías, sobre todo en características simpáticas. Hay algunos en resonancia, sobre todo que te tienen mejor valor predictivo para estas lesiones musculares, te dicen, ok, si te sugieres, hazle la biopsia en esta zona. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque en los criterios que nosotros estábamos viendo, no te mencionaban que con eso ibas a hacer el diagnóstico definitivo. Ninguna de ellas. Este es un resumen de los cuatro. ¿Y por qué les digo? Porque fíjense en la electrofisiología o electrofisiología. Y si ustedes
La CPK te dice, pues todo acelera. Hay algunos en rangos mayores y otros en rangos menores, pero el tipo de diagnóstico solo te apoya a 4. Por eso el definitivo es estudio histopatológico. Y cuando quieres ver cómo estudiamos las enzimas musculares, recuerden que es un endoglio, se le dan alimentos de transferir, pero si sus manifestaciones son más de corte superficial, esto es lo que no te debe faltar, sobre todo por el comportamiento hormonal de la alimentación. No debe faltar de desarrollo. Resonancia como los cambios, estos son específicos de acuerdo a la gravedad, para precisar. Esta de acá es la tablita que hemos hecho con la calculadora de acuerdo a los contactos y lo que son esquemas de trabajo. Entonces, acá hay que tener en consideración que igual tiene grasa, obviamente antioxidante, concentración de vitamina D y inmunosupresor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tu paciente te viene con manifestaciones musculares, cosas dermatológicas, por ejemplo, ¿qué es lo que le preocupa al paciente? Su debilidad muscular. ¿Cómo mejoramos esos síntomas? Con corticoide. ¿Cuál específicamente? Prednisona. Que la dosis que damos es casi similar a la de luz, 1 miligramo por kilo por kilo. ¿Listo? Mejora de síntomas. Pero ¿qué fármaco te va a ayudar a controlar la enfermedad y a ir reduciendo la dosis de corticoides? Llaman también ahorradores de corticoides a los inmunosupresores, también llamados fármacos. Entonces tenemos como las manifestaciones musculocutáneas, que pueden ir medicamentos como metixafa, que pueden ir medicamentos como ciclopina, y monoquímico fenolato, sobre todo si hay compromiso visceral, o sea, a nivel pulmonar y compromiso de una vida social. Pero si no te estás respondiendo, tienes hasta ciclofosfamida, que es la versión parentera de inmunosupresores, y tiene los biológicos. ¿Por qué te mencionan la intravenosa? Porque puede que el paciente no tenga lesiones cutáneas, pero entra el paciente porque ya no se mueve para nada por la debilidad y tiene compromiso intersticial pulmonar. Y en este caso el paciente lo tiene que pasar de frente a que lo pongan ventilador. Entonces, ese pacientito te va a esperar a que le des la prednisona, no vas a tener que sabe. Entonces, cuando hay disfunción vulvar y cuando te dicen, en este caso, que tiene una debilidad severa, un compromiso vulvar y respiratorio, o que tiene una enfermedad sistémica severa por compromiso, que te dicen, puede que el pulso no te va a ayudar rápidamente y el paciente pueda desconectarse más o fallecer. Entonces, en ellos, si vas a usar la prednisona, 3 días un gramo cada 24, y la inmunoglobulina para un efecto rápido. Ya, cuando terminan los 3 días, tú pasas a la prednisona de 1 miligramo por kilo por día, y dependiendo de la manifestación, puede que le empieces con antibiótico 1 miligramo o con azadirina 54 o que le empieces con metronidazol. Pero ya tienes que bajar lo que me pagaste el fuego ahorita de la actividad. Pero ¿qué pasa si no viene con esas manifestaciones? Solo viene con el compromiso de debilidad progresiva, las manifestaciones hospitales y capaz de dolores articulares. Entonces ahí solo te vas con las personas y como inmunosupresor puedes usar metrorexate o listo, pero eso es como paquetes. Y si fuera joven el paciente, pues enzimas como parte del esquema. ¿Y por qué dicen que vamos a ir reduciendo el corticoide? Porque el objetivo, recuerden, el corticoide solo es sintomático para mejorar el síntoma de la enfermedad. El objetivo es que en algún momento tú lo quites y que se quede solo con el modificador de la enfermedad. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, en los principios, utilices un tiempo, vayas descifrando y que solo se quede con su pasar. Pero en los adultos puede que tengas que usar esa terapia que te ayuda a tener manifestaciones cutáneas, sobre todas las de compromiso visceral. Entonces, eso es lo que no deben olvidar. Y en relación a los pacientes que tienen anticuerpos específicos para medir bastante como intersticial, pues ustedes pueden utilizar fuera de lo que es fosfamina, morfina, ahí pueden entrar también los medicamentos biológicos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería que ustedes vieran en relación a lo. Entonces, en este caso de acá, hasta acá en nuestro examen, ¿listo?
esforzados, ¿no? Si no, de ahí no hay problema, porque como el grupo inicial sí es para polimiopatías, traten de no llegar a ese, porque ahí sí entra, por eso que sí la teníamos que hacer. ¿Listo? Entonces, pero para este examen entonces no entra polimiopatías, ¿ok? Por eso ha sido más rápido. Pero lo que sí necesito, jovencitos, es de que el día 20, que solamente una de tus compañeras se ha excusado de que en este caso por su trabajo no puede, si alguien propiamente al final se agrega que justo ese día se enfermó, que pasó algo, todas las excusas que yo estoy haciendo 4 o 5 exámenes por cada examen que están haciendo, entonces se tiene que cerrar a más tardar el lunes. Le voy a dejar con los secretarios escribiendo esto para que tome el examen, el escanee y además su nota, para que en este caso todos puedan tener una vez y sepan quiénes van a ir ahí. Porque ya en este caso el fin de semana también están pasando los de los otros grupos. Solo faltaría lo de nosotros, que somos los últimos en tomar las notas. ¿Listo? Entonces, si alguien de verdad dile a todos sus comerciales, va a faltar o se va a enfermar justo ese día, pues también hay chicos, si acaso, cuantitos. Los que faltan, cuando viene el examen no es el mismo. Así que, o sea, para el examen que ustedes no dan a su hora, no tiene que ser del mismo formato, puede ser todo para escribir, todo el día. Ya, entonces, para que más o menos tengan a eso, les digo que hoy día justo me falta tomar una por examen. Entonces, ya voy empezando ese tiempo. ¿Listo? Entonces, ya saben lo que estudiar. El 19 van a escribirme a preguntar si podemos hacer. No. Eso si les escribe, yo le aviso de privada o siempre me suben y estrellita. Ya, le aviso a ella de que en este caso también en su examen.